Una investigación realista e imparcial, sin distinción de credos religiosos, que nos llenará de esperanza ante la incertidumbre actual. Les digo esto de antemano, para que cuando suceda, entonces crean. Las revelaciones y las profecías de Jesucristo frente a la problemática del nuevo milenio. ¿Hacia dónde vamos? ¿Hay esperanza para la raza humana? ¿Existirá un nuevo orden mundial? Jesucristo y el nuevo orden mundial. Mis amigos, es una alegría saludarlos en este momento y estar junto a ustedes para escudriñar la palabra de Dios. Nos sentimos felices también de tener esta semana, que será una semana especial, y quiero aclarar algo porque varios preguntaron, simplemente en cuanto, porque allí dice última semana, no crean que de transmisión, de ninguna manera. Es una transmisión permanente y constante con sus, ya lo que conocemos, su página web, con todas las cosas, sino que simplemente habremos de cambiar la temática de acuerdo al interés que vayamos teniendo en la palabra de Dios, conociendo más de cerca las cosas que son para nuestra salvación. Tenemos todo el material necesario para que todos seamos fieles y un día podamos vernos en el reino de Dios. Quiera Dios acompañarnos, quiera Dios dirigirnos, para que de veras esta sea o se cumpla la voluntad de Dios en nuestra vida. Como vemos, el certificado que está siendo entregado, ¿verdad?, en diferentes lugares, acordémonos que tenemos todavía estos días, ¿verdad?, para poder contestar y demás. Temas próximos, ¿verdad? Hoy, cuando la hora profética llega. Un tema muy hermoso que vamos a ver, indudablemente, y será para nuestra bendición. El jueves 25, una gran cena junto al Salvador. El día viernes 26, 3 protagonistas, 2 destinos. Y por supuesto, llevamos allí ahora, ¿verdad?, nada menos que el sábado 27. ¿Por qué digo el sábado 27? Porque el sábado es el día del Señor y tendremos siempre un programa especial. En este caso va a ser, como ya sabemos, siendo siempre fieles, el tema, ¿verdad? Y a las 16:30, donde estamos aquí, y 4:30 en otros lugares o en los diferentes países, porque estamos pasando ya en los volantes los diferentes países y diferentes lugares donde podemos apreciar, y por supuesto que apreciamos mucho lo que ustedes mandan por escrito. Les agradezco de corazón por todo lo que están enviando. Que Dios pueda bendecirnos y acompañarnos. Ahora, hoy tenemos también la entrega de la Biblia y también la oración en forma especial. En primer lugar, vamos a hacer la entrega de la Biblia. Queremos decirles que allí Perlita Gio, que vemos en la pantalla, ¿verdad?, ella tuvo la alegría y el honor de obtener el ejemplar de las Sagradas Escrituras. De manera que a veces nos demoramos un poquito por el correo en estos momentos, ¿verdad?, que no anda nada bien. Ya conocemos esto, pero estén tranquilos y esperando realmente recibirla. Y mañana haremos otra entrega más, de acuerdo a lo que la comisión vaya determinando, el ejemplar de las Sagradas Escrituras. De manera que es una gran alegría poder entregar el libro del Señor, el gran libro de Dios que nos conducirá a la eternidad. Pero antes de escudriñar la palabra de Dios en el día de hoy, vamos a orar a nuestro Padre Celestial para que Él nos acompañe y Él pueda dirigirnos en todo momento, tanto en lo que hacemos aquí como en los diferentes pedidos que tenemos de oración a través de las redes y demás, que son un deleite poder orar por cada uno de ustedes. Oremos a nuestro Padre con reverencia. Amado Padre que estás en los cielos, te agradecemos porque tú nos has permitido nuevamente encontrarnos. Gracias porque podemos iniciar esta temática de esta semana, y gracias porque por tu poder, sin duda podremos llevar adelante el mensaje con sus diferentes formas y niveles, para que todos los sinceros alcancen la palabra de Dios
en este tiempo tan dramático y difícil de la historia humana. Nos entregamos en tus manos de amor. Entregamos este programa en tus manos para que todo salga bien. Y también te rogamos, querido Padre, por aquellas peticiones de aquellos que están enfermos, de aquellos que están en problemas de trabajo, de aquellos que tienen necesidades, tanto emotivas como también espirituales. Acompáñalos, querido Padre, y a todos juntos prepáranos para la vida eterna, porque anhelamos esa vida que pronto tendremos por tu gracia y por tu misericordia. Lo suplicamos todo en el precioso nombre de Cristo, nuestro amado Salvador. Amén. Quiera Dios bendecirnos y acompañarnos en el programa de este día, que es un tema realmente maravilloso, un tema hermoso. Cuando llega la hora profética. La hora profética, Dios anuncia los acontecimientos con mucha antelación, para que tengamos fe, confianza en Él, esperanza. Pero por supuesto, llega la hora cuando la profecía se cumple, y ahí sí, no se atarda. Babilonia. Arranquemos del imperio neobabilónico. De allí atrás hoy para entender un poquito más. En realidad, Babel el nombre de Babilonia proviene de la torre de Babel que estaba allí, ¿verdad? Como ya estudiamos, y significa confusión. 2 murallas concéntricas, la mayor de ellas tenía la mayor de 100 metros de altura por 30 metros, impresionante, ¿verdad?, de espesor, de manera que los carros de guerra podían correr sin problemas allí, lanzar piedras a los enemigos, hacer lo que querían. 90 kilómetros de diámetro la circunferencia, ¿verdad?, que tenía, 90 kilómetros de perímetro, como dice allí. 25 avenidas la cruzaban de norte a sur y de este a oeste. Más jardines colgantes, hasta el día de hoy, una de las 7 maravillas del mundo, porque todavía se estudia acerca de cómo alcanzaban a elevar el agua a tremendos palacios y estatuas de dioses, por supuesto paganos, que ellos tenían allí, y esas aguas, o el sistema de riego es un misterio, ¿verdad?, que ellos poseían, aunque se creen que eran en forma de palas especiales que iban alzando hacia el agua de una manera muy particular de aquellos días. Grandes palacios en honor a sus dioses y demás. También centro religioso y cuna de la astrología. Babilonia fue la cuna de la astrología, de manera que la astrología no es nada moderna, ya es vieja, ¿verdad? ¿Y cuántos creen todavía en ese asunto de la astrología y demás? Templo a Marduk, a su dios mayor. La estatua del dios Zeus tenía, mejor dicho, era una estatua enorme, pero Nabucodonosor la recubrió toda en oro y gastó 30 toneladas, pesaba la estatua, y él la revistió toda en oro, 6.300 talentos babilónicos, equivalente aproximadamente a 1.000 millones de dólares actualmente. De manera que solo un Dios, para que pensemos lo que realmente esto significa. Así era la grandiosidad de ese imperio, pero claro, Dios había anunciado algunas cosas. Babilonia era un centro religioso, era el centro de Babilonia, por supuesto la capital del imperio babilónico, pero era un centro religioso, una de las 7 maravillas del mundo. La gran Babilonia, un día Nabucodonosor, en realidad ebrio de orgullo, dijo: ¿no es esta acaso la gran Babilonia que yo edifiqué? Y ustedes saben lo que aconteció, porque sufrió de una terrible enfermedad que se vino así como los animales. Dice la palabra de Dios, gracias a Dios que Nabucodonosor se convirtió luego, y tenemos el capítulo 4 de Daniel escrito por él. Un día lo veremos en el reino de Dios, y somos fieles realmente. Bueno, 54 torres templo poseía. El río Éufrates la cruzaba en las murallas, por debajo de las murallas, permitiendo de esta forma el riego por un sitio de 10 años, o sea, se sentían seguros. Los enemigos podían sitiarlos, se habrían de aburrir, ¿verdad? No tendrían cómo, y ellos, por supuesto, al lanzarle piedras y todos los armamentos que poseían en aquellos días, los podían aniquilar de esa manera. Pero, amigos,
Cuando Dios dice las cosas, las dice. Llegó la hora. Cayó en una sola noche. Cuando el cauce del río Éufrates se secó, porque allí, ¿verdad?, los medos y los persas, en realidad, vinieron. Ciro el persa, que era un general tremendo de guerra, pero lo notable es que Dios ya había anticipado esto. En Isaías 45, 7 siglos aproximadamente antes de Cristo, Dios lo nombra a Ciro como el libertador de su pueblo y habría de hacer caer al imperio de Babilonia de esta forma. Ahora bien, ¿cómo cayó Babilonia? Es bueno que analicemos qué ocurrió realmente con Babilonia. ¿Por qué cayó? Claro, él secó el río Éufrates, como dije, desvió el cauce del río Éufrates, fue todo a parar en un lago artificial que se hizo allí muy grande y que por eso por debajo de las puertas los soldados entraron, rompieron las puertas de hierro y de bronce, les hicieron pedazos y en una sola noche Babilonia fue incendiada. ¿Qué ocurrió? Miren qué pasaba allí. Era el nieto, nada menos que el nieto de Nabucodonosor, Belsasar, el rey Belsasar. Dice lo siguiente en Daniel 5:5. En aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano de hombre que escribía delante del candelebro sobre lo encalado de la pared del palacio real. Y el rey veía la mano que escribía. El rey se asustó, temblaba de horror. Sus rodillas, dice, batían una contra la otra, porque veía una mano misteriosa que escribía en lo encalado de la pared. ¿Saben? Yo quisiera decirles siempre, no siempre Dios, como dice en la pantalla, escribió con su dedo. No siempre. Son 3 casos que se registran en la palabra de Dios. En la santa ley, allí en el Sinaí, para nuestro bien eterno, para que cuando el pecado se multiplicó en forma tremenda y terrible, después de 2500 años que el mundo existía, ya el hombre ni sabía lo que era bueno y lo que era malo. Y ahora en su amor, Dios le llama allí y se lo entrega al profeta Moisés. Aquellas tablas de la ley moral de Dios. 4 tablas, la primera tabla de 4 que contenía los 4 mandamientos primeros, que hablan de nuestro amor al Creador, y los restantes 6 en la segunda tabla, que hablan de nuestro amor hacia el prójimo. Por eso un día Jesús, y lo digo ahora para que nadie se confunda, dijo que la ley se resume en 2 grandes mandamientos. Amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Claro, porque así estaban divididas las tablas para que entendamos la ley moral. El segundo caso, cuando Cristo vino a este mundo para salvarnos, para que dejemos el pecado y las transgresiones, un día se encontró con la mujer, aquella mujer pecadora que aparece en la palabra de Dios. Allí estaban los que la criticaban. Jesús miró con ternura y desesperación a aquella mujer poseída por los demonios, porque tanto se había entregado al pecado, ¿verdad?, que había caído presa de los demonios. Fue María la pecadora, como se la conoce. Y repentinamente, cuando los fariseos y saduceos estaban rodeando allí aquel caso tan particular, Jesús no dijo nada, se inclinó simplemente y comenzó a escribir con su dedo en el suelo. ¿Por qué escribió? ¿Qué escribía? La Biblia dice que estaba escribiendo los pecados que cada uno de ellos tenía, porque ellos mismos inclusive eran responsables del pecado de esta mujer al no transmitirles la verdad, y por otro lado, algunos de ellos habían participado del pecado de adulterio con esa misma mujer. Así era la hipocresía de aquellos sacerdotes del tiempo de Cristo, ¿verdad? Dios escribió con su dedo. Y el otro caso es el caso que estamos viendo hoy, en Babilonia, en lo encalado allí en la parte alta de la pared, en aquel palacio en el cual los babilonios se encontraban en un momento muy especial. Estaban al borde, la profecía, el tic-tac del reloj del cielo marcaba la hora cuando Babilonia tenía que caer, pero estaban seguros, totalmente seguros. ¿Quién podría luchar contra ese imperio? ¿Por qué vino la ira de Dios sobre Babilonia, amigos míos? Vamos a leer lo que dice ahora el capítulo 5, el versículo 1.
El rey Belsasar hizo un gran banquete a 1000 de sus príncipes, y en presencia de los 1000 bebía vino. Qué terrible, ¿verdad? Hizo un gran banquete con los altos del gobierno, porque allí dice, el rey Belsasar hizo un gran banquete a 1000 de sus príncipes, y en presencia de los 1000 bebía vino. O sea que estaban en una orgía, y ya vamos a leer eso en el transcurso del tema de hoy. En primer lugar, estaban ebrios. En Proverbios capítulo 23, el verso 31 al 33, el Señor nos habla algo acerca de las bebidas alcohólicas. Leamos. No mires al vino cuando rojea, cuando resplandece su color en la copa. Se entra suavemente, mas al fin, como serpiente morderá y como áspid dará dolor. Tus ojos mirarán cosas extrañas y tu corazón hablará perversidades. Un amigo me dijo en cierta ocasión, es que en realidad Dios nos prohíbe todo. Nos hace guardar el sábado y me pregunto después, escúchame, si no te ven, total no necesitas guardar el sábado. Amigos míos, eso es lo que ha traído la falsedad de las religiones de la tierra. Yo responderé ante Dios un día, ante el Todopoderoso. Aquel que me amó eternamente, nadie cuida de mí. Lo que yo me refiero en cuanto al cumplimiento de las ordenanzas divinas. Por amor el Señor habla aquí de las bebidas embriagantes, ¿verdad? En este caso el vino. No mires al vino cuando rojea, cuando resplandece su color en la copa. Se entra suavemente, mas al fin como serpiente morderá. ¡Qué realidad! Así comienza el alcohólico, ¿verdad? A tomar un poco, más, hasta que por último comete hechos vergonzosos y terribles, y la vida, por supuesto, es acortada. El alcohol es la mayor droga, en realidad, que tenemos en la humanidad, pero el ser humano no quiere hacer caso a Dios. Por amor, el Señor dice que debemos cuidar nuestro cuerpo. Y ya vamos a ver algunos pasajes tan grandes de la palabra de Dios. El alcohol destruye las neuronas de nuestro cerebro y por supuesto que por ende llegarán los momentos difíciles de la vida a través del alcoholismo. ¿Cuántos millones y millones, sin respetar edades, son esclavos del alcoholismo en esta tierra? Efectos del alcohol. Allí en Proverbios 20, el versículo 1, miren lo que dice. El vino es escarnecedor, la sidra alborotadora, y cualquiera que por ellos yerra no es sabio. Habla de la sabiduría divina. Por supuesto que Satanás ha hecho todas estas cosas para que realmente el hombre no entienda las cosas de Dios. ¿Cuántos dicen la Biblia es demasiado difícil, no se puede entender? Pero claro, beben en grandes cantidades. Y no solo cantidades, sino poco, porque Dios dice, no mires al vino, porque ¿cómo entra el vino? De a poquito. En otras palabras, las bebidas alcohólicas de a poco, más y más y más. ¿Y cuántos? No quiero hablar de hoy esto porque mañana voy a aclarar un asunto sobre esto. Aún se toman su buena copa de vino en el nombre de Dios. Esto es terrible. Es una abominación para Dios. Bueno, pero esa es otra historia. No tenían respeto por las cosas santas. Habían llegado al colmo, ¿verdad? Los babilonios, no tener respeto por las cosas santas. Miren lo que dice la palabra de Dios allí en el versículo 2 del capítulo 5. Belsasar, con el gusto del vino, mandó que trajesen los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor su padre había traído del templo de Jerusalén, para que bebiesen en ellos el rey y sus grandes, sus mujeres y sus concubinas. Qué tremendo, ¿verdad? Su padre, como dice allí, es un nombre que se da, de paso lo aclaro, él era nieto, Belsasar, pero se usa esa expresión, era normal eso en el tiempo de aquellos reyes, ¿verdad? Y lo tremendo es lo siguiente. Acá dice que con el gusto del vino estaba ebrio, y las concubinas y todo lo que había allí, como vamos a leer enseguidita, estaban todos ebrios. Nadie nunca se había atrevido a usar los vasos especiales que Dios tenía para el ritual hebreo, que simbolizaban el momento cuando Cristo vendría a morir por nuestros pecados y luego iría al santuario celestial. Pero cuando Nabucodonosor fue y tomó prisioneros a los israelitas, ¿verdad? Porque Dios permitió esto debido a sus rebeliones. He aquí que trajo los vasos y los colocó en un lugar muy particular para que nadie los tocase. Él sabía de sobra quién era el Dios eterno y quién era el Dios verdadero. Pero ahora Belsasar
cometió el tremendo pecado que inclusive mandó a traer los vasos sagrados del templo y allí bebía el vino y se embriagó con todos los miles de príncipes o 1000 príncipes y sus concubinas. Leamos, la lujuria era otro de los pecados de aquellos días. Leamos. Yo, pues, he oído que de ti que puedes dar interpretaciones y resolver dificultades. Si ahora puedes leer esta escritura y darme su interpretación, serás vestido de púrpura y un collar de oro llevarás en tu cuello y serás el tercer señor en el reino. Entonces Daniel respondió y dijo delante del rey: tus dones sean para ti y da tus recompensas a otros. Leeré la escritura al rey y le daré la interpretación. Allí era ya, Daniel era anciano y fue usado por el cielo. Yo no voy a relatar todo porque se pasaría demasiado el tiempo simplemente hoy, pero fue algo impresionante. Aquella escritura con letras de fuego en la pared estaba indicando el fin de Babilonia para siempre, amigos. Como pronto la moderna Babilonia también va a caer cuando llegue el momento profético que Dios ha indicado, ¿verdad? Pero ahora ofreció, temblaba de horror por lo que estaba allí mirando, ¿verdad? Y ofreció honores, oro. Bueno, ustedes vieron allí, serás el tercero en el reino, dice. Y Daniel se sonríe y dice: tú no sabes lo que has hecho. Ya venían entrando los soldados de Medo-Persia vienen entrando y tomando todo, arrasaron con todo, murieron todos en aquella noche. Fue la caída estrepitosa. De la distancia se podía observar el cuadro de Babilonia aún incendiada, claramente tal cual Dios había dicho, en un solo día. Pero la lujuria para ellos era lo más grande. Por eso es que Dios no quiere que usemos de lujuria. Porque cuántos seres humanos en esta vida cambian las cosas eternas por algo que es temporal, miserable, por un pedacito de oro, por decirlo, ¿verdad? Pero así somos los seres humanos. Cuidado con estas cosas. Daniel el profeta dice: estos dones, estos sean para ti. Mi corazón está puesto en el cielo, en el gran galardón, en el reino eterno. Y más en tu locura y en tu embriaguez, has cometido un pecado horrendo, por lo tanto vas a recibir lo que realmente tú trajiste. Y ahora aparece la Escritura y su interpretación, porque Daniel le interpreta, ¿verdad?, lo que realmente Dios le estaba enviando a aquel rey. Leamos. Y la escritura que trazó es: Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Y saben, y allí continúa diciendo el versículo 26. Esta es la interpretación del asunto. Mene, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Contó Dios tu reino y le puso fin. Qué drama, ¿verdad? Así también pasa con este mundo. Está llegando al borde mismo. Cristo ha dado tanta claridad, tanta luz poseemos. Él está intercediendo todavía en el corto juicio investigador. Y cuando Él termine, todo vendrá y se va a terminar la Babilonia moderna, ¿verdad? Pero el ser humano es rebelde, no quiere entender las cosas de Dios. Mene, contó Dios tu reino y le puso fin. Tekel, pesado ha sido en balanza y fuiste hallado falto, dice allí la palabra de Dios. Es impresionante, en la balanza de Dios. Las acciones de aquel imperio ya llegaron a su fin. La balanza que no puede equivocarse, así como nosotros, nuestra vida espiritual, Dios la conoce. Ante Él vamos a rendir cuenta un día. Ante Él, ante el tribunal de Dios, vamos a tener que rendir cuenta de nuestra vida. Un día de esto vamos a hablar, y muy de cerca, acerca de los juicios de Dios. Será temas muy hermosos que tendremos. Bueno, allí el versículo 28 agrega más. Pérez, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. Bueno, tu reino ha sido roto y dado a los medos y persas. Y los medos y persas ya estaban entrando en el palacio. Terminaron con todo. Por eso Ciro quedó impresionado cuando el profeta le mostró la realidad inclusive de cómo Dios había predicho la caída de Babilonia hacia siglos atrás. Y Ciro tembló ante el Dios eterno. Reconoció que había un Dios que dirigía todas las cosas. Dios hace
todo lo posible para que todos nos convirtamos y entreguemos todo en las manos del Señor. La inmoralidad. Saben, en Proverbios 6, versículo 23 al 26 dice lo siguiente. Porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz y camino de vida las reprensiones que te instruyen. Claro que sí. Los mandamientos de Dios son la enseñanza, la preparación para la eternidad. ¿Y saben continuación del pasaje 24? Para que te guarden de la mala mujer, de la blandura de la lengua de la mujer extraña. Aquí está hablando del tremendo problema de la prostitución, ¿verdad? Qué terrible problema viejo en la humanidad, pero que ha llevado a la mente humana a la degradación. Y aquí habla tanto, ¿verdad? En este caso aparece la mujer, pero también el hombre. O sea, y aquí habla específicamente del hombre. Miren lo que dice el versículo 25. No codicies su hermosura en tu corazón, ni ella te prenda con sus ojos. El 26 agrega. Porque a causa de la mujer ramera, el hombre es reducido a un bocado de pan, y la mujer caza la preciosa alma del varón. Qué tremendo esto. La mujer que Dios creó a su imagen para que fuese la compañera del hombre para siempre, ¿verdad? Así Dios creó el santo matrimonio. Pero hoy se casan y rompen el matrimonio el otro día. El alcohol, las drogas, todo tiene que ver, ¿verdad?, en este asunto. Matan, queman con alcohol a la mujer, los hombres. Cosas horrendas. Pero allí habla también del otro problema que normalmente y muchas veces ni en internet ni tampoco en televisión se menciona. Por supuesto, no me entiendan mal, porque el hombre y la mujer son importantes para Dios y creados con iguales condiciones. Una tiene una función, el otro tiene una función en el hogar. Pero cuando la mujer se entrega al mal, sirve solamente ¿para qué? Para ser un vaso de corrupción para el hombre, como dice allí la palabra de Dios, ¿verdad? Ahora bien, la inmoralidad hizo caer a Babilonia. No cometerás adulterio, dice Éxodo 20:14. La ley moral del Creador que nos ama tanto, ¿verdad? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Es lo que nos preguntamos a continuación. El apóstol San Pablo habla acerca de la vida cristiana y cómo realmente cuando Cristo toma nuestra vida, cuando el poder de Dios, el poder de Jesús, que murió en la cruz del Calvario para que podamos ser salvos, ahora nos toma. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Leamos allí en Romanos 12, versículo 1 y 2. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amigo que me escuchas, joven que me escuchas, padre que me escuchas, madre que me escuchas, pensemos un poquito. A veces decimos, no, la palabra de Dios es solo profecía. No, las profecías fueron dadas para que nosotros podamos entender la sabiduría del Eterno que dirige las cosas. Pero entendamos, la Biblia es más práctica de lo que podemos entender. Aquí está corrigiendo un mal terrible y el apóstol Pablo dice que nuestro cuerpo, ¿verdad?, debe ser presentado como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Claro, Dios nos creó perfectos. Nosotros o el pecado arruinó nuestra vida. Por lo tanto, como padre les hablo, tengo 3 hijos. ¿Qué deber tenemos como padres? De cuidar de ese hogar, de hacer de ese hogar una maravilla para el cielo, para que pronto podamos vernos en el reino de Dios. Pero estamos cumpliendo con nuestra misión como padres. Amigos, esto debe hacernos reflexionar. La voluntad de Dios es que nuestro principal culto sea nuestro cuerpo. Porque saben, el cuerpo que se entrega a Jesús realmente ha llegado a una superioridad. Aún en esta tierra de pecado se nota aquel que es fiel a Dios y aquel que no es fiel al Todopoderoso. Allí leemos en 1 Corintios 10:31. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Me acuerdo de un amigo que tuve en cierta ocasión, ya hace muchos años y no era en este país.
era lejos de aquí. Pero saben, yo fui a la casa para explicarle porque este hombre tenía un problema del alcoholismo. Y entonces traté de explicarle de una forma, de la otra, para que dejase el alcohol. Y le leí este pasaje que estamos leyendo hoy. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Y allí había puesto, era una cierta cantidad de una bebida alcohólica, ¿verdad? Y yo le dije que yo no tomaba alcohol, simplemente le mencioné eso. Y entonces colocó allí la bebida alcohólica dentro de un vaso. Y bueno, pero él creía en Dios, más, alababa a Dios. Y él me dijo, pero licenciado, gloria a Dios. Y se zampó todo el vino tranquilamente, o la bebida alcohólica que estaba allá. ¿Dice eso el texto? A tal bajeza llevan las religiones de la tierra a la palabra de Dios. Al escrito está de nuestro poderoso Padre Celestial. Amigo mío, ha llegado la hora de pensar en serio. Ha llegado la hora de entender, nosotros que vivimos al final de la historia, cuando Cristo vendrá para terminar con el pecado, estamos entendiendo que tenemos que construir, luchar en este mundo con el hogar, con el joven, con la señorita, con todo aquel, porque bendición es aceptar la palabra de Dios. Bendición es aceptar la voluntad del Eterno en nuestra vida para que nos vaya bien. En 1 Corintios 3, el verso 16 y 17 agrega el apóstol Pablo. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. ¿Puede Dios convertir a una persona entregada a los vicios? Y acá se mencionan algunos, al alcoholismo en este caso, o cuántas cosas que no existían en aquellos días. Me refiero a otras cosas, ¿verdad? A todo tipo de droga, a todo aquello que haga mal a nuestra mente. ¿Puede el Espíritu Santo obrar en una mente trastornada por el tabaquismo, trastornada por las drogas, trastornada, bueno, no sé por cuántas cosas, por todas las cosas que hay en esta tierra, ¿verdad? El Señor nos habla con ternura. Él nos ama eternamente y quiere que lleguemos a la patria celestial. Y yo quiero decirles más, seríamos aún mucho más felices en esta vida, siendo fieles al Rey del Universo, que lo que podemos serlo, ¿verdad? Usando de las cosas que Dios nos dice que no tenemos que usar. De manera que no es una prohibición, es por el amor, con amor eterno te he amado, dice Dios. Por el amor insondable, el Señor quiere aplacar todo lo posible los efectos del pecado que reinan en este mundo. Me acuerdo de un padre que llegaba hasta la casa de sus hijos siempre y venía totalmente ebrio. Y saben, entonces tomaba el cinto y comenzaba a castigar a la esposa en primer lugar. La castigaba hasta todo lo que podía. Luego con sus hijos en forma atroz. Hasta el día cuando llegó el conocimiento de la verdad a su hogar. Y en cierta ocasión él me llamó, estábamos en un lugar especial, en una reunión especial. Y él me llamó y bueno, se llamaba José. Él me dice, ¿sabe, licenciado? Yo tengo, y estaba con lágrimas en sus ojos, yo tengo que contarle algo. Mi historia, cuánto debo a Dios. Voy a llegar a la eternidad porque Él me amó. Pero sabe una cosa, y Él me ama porque yo era una persona destruida, completamente destruida. Estaba ya, el alcoholismo me había tomado de tal manera que no había más solución en mi vida. Mi esposa llegó a conocer el Evangelio, mis hijos también oraron por mí, oraban, hasta que yo pude vencer el alcohol y hoy me encuentro aquí. Aunque tengo ya defectos un poco en las neuronas, porque ciertas cosas olvido, etcétera, pero yo alabo al Todopoderoso. ¡Cuán admirable es mi Padre Celestial! Y Él me dijo luego, cuántos hechos vergonzosos cometía yo delante de mis propios hijos. Sí, Padre presente. ¿Por qué digo Padre? Porque la palabra de Dios dice que los padres somos el sacerdote del hogar, de la familia. Debemos guiar en los caminos de Dios. Dios pedirá cuenta de nosotros en el gran día del juicio, en el gran día final, ¿verdad? Ahora, ¿qué debe nutrir nuestra mente? ¿Qué dice Dios? ¿Qué
pensamientos tenemos que tener en nuestra mente. Colosenses capítulo 3, el apóstol Pablo nuevamente nos habla de esta manera. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Qué pasaje es este, ¿verdad? Y me acerco a la pantalla. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de ¿qué dice? De arriba. Si hemos resucitado con Cristo. ¿Hemos resucitado con Cristo realmente? Se ha producido en nosotros, Jesús le dijo a Nicodemo una vez, si no volvieres a nacer, no entrarás en el reino de los cielos. Cristo habla también del santo bautismo, ya lo veremos oportunamente. Pero saben, eso tiene que ver con el nuevo nacimiento, una entrega completa al Todopoderoso. Nuestra mente va a cambiar. Por eso, si hay cosas que destruyen, y me estoy acordando de Hollywood en este momento, películas diabólicas que son inspiradas por Satanás, música diabólica que por supuesto destruye la mente humana, y lo sabemos porque los noticieros de todos los días están ocupándose de estas cosas. Pero amigo mío, recordemos el amor de Dios. Nuestra mente debe ser nutrida por las cosas de arriba, como dice la palabra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque este mundo está entregado al pecado, ¿verdad? El versículo 5 continúa diciendo: Haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. De manera que la vida cristiana es una vida de acción, no solamente para nuestros semejantes, sino también para nosotros mismos. ¿Notaron? Haced morir pues lo terrenal en vosotros. Y luego agrega fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. O sea, todo aquello, ¿verdad?, que nos aparta de Dios. Haced morir eso. O sea, amigos míos, el Todopoderoso, el que creó esa mente que el hombre no la puede entender hasta el día de hoy, solamente algo investiga y entiende cómo funcionan nuestras neuronas y los procesos químicos que se llevan a cabo. Cuán admirable es una mente que razona, que piensa. Los hombres han hecho muchas cosas, tremendas computadoras como yo tengo aquí hoy, mientras estoy dando el mensaje que corresponde a este momento, ¿verdad? Y en esta noche yo quiero decirte, mi apreciado amigo, el hombre no pudo crear nunca ni lo podrá crear una mente humana que razone por sí misma, que tenga inteligencia por sí misma y tenga libre albedrío, determine entre el mal y el bien. El Señor nos entregó esto. Por eso el Señor dice: haced morir pues las cosas que son de esta vida. Haced morir las costumbres terrenales. Haced morir las pasiones terrenales. Haced morir la lectura que es terrenal. Porque una mente nutrida con cosas espirituales, que puede ser la palabra de Dios o puede ser un libro altruista que nos lleva a estudiar las cosas de Dios, por supuesto que entonces no se sentirá tentada a hacer las cosas horrendas que el hombre practica en la hora actual, ya al fin de la historia. El deber del cristiano. ¿Cuál es nuestro deber principal? Vamos a leer en la palabra de Dios a continuación. Allí en 1 Corintios 9, el verso 24 al 27 dice lo siguiente: ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. ¿Qué afirmación nos hace el apóstol Pablo, ¿verdad? Hace 2000 años atrás. ¿No sabéis que todos los que corren en el estadio corren, pero uno solo tiene el premio? Esto sabemos que es así. Los que corren, ¿verdad? Podríamos hablar mucho tiempo acerca de esto. Se alimentan correctamente. De paso, en la Biblia, en Levítico capítulo 11, aparece allí una lista grande de cómo tenemos que alimentarnos para estar más sanos, para estar más vigorosos, para que nuestra mente sea más inteligente y sea superior. Es maravilloso estudiarlo, estúdialo como un hijo de Dios.
porque aférrate al Todopoderoso ahora que ha llegado esta hora. Obtened el premio que es el gran galardón en el reino de Dios, ¿verdad? Pero eso el apóstol nos hace razonar. Y el que vivió en aquel momento cuando allí en el Coliseo Romano se practicaban todo tipo de deportes y demás, uno solo se llevaba el premio. Continúa diciendo el verso 25. Todo aquel que lucha de todo se abstiene, ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Me acuerdo en una ocasión cuando, siendo joven todavía, encontré a un ciclista que ganaba siempre las carreras de bicicleta. Y yo decía, ¿qué resistencia tiene este hombre? Voy a preguntarle. Y le dije un día, dígame, señor, usted que siempre gana la carrera, ¿cómo hace? ¿Con qué alimentos? ¿Qué es lo que toma para tener semejante energía? Se sonrió y me miró. Dice, como lo más sano que puedo. Como lo más sano que existen, frutas, verduras, etc. Mencionó otras cosas hermosas que podemos, por supuesto, comer. Y luego me dijo, ¿y sabes qué? Tomo mucho. Y yo dije, ¿cómo está? ¿Será que el alcohol le da fuerza? No, dice, lo que hago es tomar agua. La mejor bebida que Dios creó para el ser humano, amigos míos. No seamos indignos de Dios. Aceptemos lo que el Señor nos ofrece. Él se ocupa aún en esta tierra de las cosas temporales por nosotros. No solamente quiere darnos una patria eterna, que la tendremos pronto, sino que quiere que en esta vida nos vaya mejor, como hogar, como familia, a nuestros hijos, etc. Todos tenemos una mente inteligente para meditar. Y si alguno está atrapado por uno de estos vicios, acudamos al Todopoderoso. Él tiene poder para que podamos dejar las cosas que se mencionan y que estamos estudiando, por supuesto, muy rápido y muy ligero. Allí dice el versículo 26. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Este texto me impresiona realmente y debo decirlo con toda claridad. En realidad todos los textos que está presentando aquí el apóstol del Señor, ¿verdad?, son impresionantes. Pero dice el versículo 26, así que yo de esta manera corro. Él habla de la vida cristiana de él. De esta manera corro, no como a la aventura, o sea, como así nomás, a la casualidad. De esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo. ¿Cómo es mi cuerpo? Es rebelde contra las cosas de Dios, porque soy nacido en el pecado. La Biblia dice, no hay justo ni aun uno. De manera que nuestra corta vida que tenemos es una escuela, la Biblia es el libro de texto, la oración es el poder de Dios mediante el Espíritu Santo, mediante el cual podemos vencer y podemos triunfar en esta vida. Golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. No sea que no sea que, dice allí, habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Él temblaba, el apóstol. Él predicaba a otros, pero ponía en práctica lo que realmente predicaba. Amigo mío, si no es así, vana es nuestra predicación, por supuesto. El apóstol vivió la vida cristiana y el mensaje que llega es aquel mensaje que se vive y que realmente vivimos. De lo contrario, será un conjunto de ceremonias y rituales que no tienen ni pie ni cabeza. El mundo está lleno de estas cosas, completamente. Mi madre me mandó a estudiar música desde muy niño. A los 6 años, me acuerdo que mi gusto no era ese, pero ella me dijo, bueno, tenés que aprender a tocar piano, aunque sea. Y bueno, yo tuve que aprender. Y bueno, mis 2 hermanas, que no viven ya, desgraciadamente, ¿saben? Ellas cantaban muy bien y en cierta ocasión ellas me dijeron, vamos a hacer ahora un dúo y queremos que tú nos acompañes. De manera que fuimos a pedir un órgano que se encontraba en una catedral, un órgano muy hermoso que había allí y bueno, tocamos la puerta, se nos acercamos, salió el religioso de aquel lugar
y vi que salía un poco raro en la forma de salir, ¿no? Y entonces le dije, buenos días, y lo saludé con el título que correspondía, y le dije, yo vengo aquí, ¿no será que usted nos puede alquilar el órgano unos días para poder hacer un disco maravilloso que habla de Dios, con cánticos hermosos, etcétera? Pero me miraba, estaba rojo entero, y decía, bueno, el pobre no podía ni hablar siquiera. Claro, había celebrado muchas cosas que mañana quiero hablarles. Y copita tras copita, ¡pum! ¿Es eso lo que Dios dice? No. El Señor es claro al hablarnos con amor, ¿verdad? Filipenses 4:8. ¿Qué dice allí? Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Entonces, otra vez la actitud positiva. ¿En qué vamos a pensar? Nosotros tenemos que controlar nuestra mente. Cuando la mente comienza a pensar pensamientos erróneos, ese es el plan. Dios quiere que realmente estemos mirando cosas que tienen que ver con suicidios, tiene que ver con crímenes, tiene que ver con horrores. No, no es el plan de Dios. Una mente educada de esta forma. Muchas veces yo he pensado, ¿por qué la televisión que tanto habla en este siglo XXI de la educación de más allá? ¿Saben ustedes que los televisores son el libro mayor que llevan a los seres humanos al crimen, al robo, al desastre de esta humanidad? En lugar de enseñar las cosas del bien, hay placer en las cosas del mal. Penetran en nuestra mente y aún un niño levanta, toma un revólver y mata a su maestra teniendo 10 años de edad. Eso es lo que está pasando. Es el resultado del pecado. ¡Cuán admirable es el amor de Dios! Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo que es justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, dice el texto bíblico, si algo digno de alabanza, en esto, pensad. De manera que llevemos a nuestros pensamientos, a nuestra mente, a los pensamientos del bien. Y allí va a desaparecer la depresión y cuántas cosas horrendas, ¿verdad?, que tenemos en esta vida. El cuarteto canta un cántico que ya hemos escuchado, pero es bueno que pensemos en la majestad del cielo, en la majestad de aquel que vino para socorrernos. No nos abandona ni nos abandonará jamás, a menos que nosotros le digamos, basta, no queremos saber más nada de ti. Gloria a su majestad, para Cristo toda gloria y todo honor. Majestad, reino y autoridad, desde su trono fluye amor, amor eternal. Exaltad y adorad el nombre de Cristo. Exaltad y adorad a Cristo el Rey. Majestad, gloria a su majestad. Cristo murió, resucitó y ahora es el Rey. Exaltad y adorad el nombre de Cristo.
Rey de tu vida. Es nuestro Rey Cristo que nos amó tanto, amigo mío. En cualquiera de las cosas de esta vida salgamos del pantano del pecado. Nunca nos traerá felicidad el pecado en esta vida. El pecado es un engaño atroz que destruye, que carcome todo, por supuesto. Y todavía perderemos la vida eterna por las cosas miserables de esta vida. Por eso el Señor nos dice: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Qué texto más hermoso. Saben, amigos míos, nunca nos va a abandonar el Señor, pero Él no puede ayudar a aquellos que no quieren ayudarse a sí mismos. Él no puede darnos a aquello que no queremos. Por lo tanto, pidamos en oración, pidamos el poder de Dios, porque una religión que no transforma la vida de nada sirve, absolutamente de nada. Los mandamientos de Dios serán escritos en nuestra mente y en nuestro ser, por el poder expiatorio de la sangre de Cristo que murió en la cruz del Calvario. El Espíritu de Dios habrá de obrar en forma tremenda hasta que lleguemos a aquella patria, ¿verdad? Por eso, saben, el tema de mañana jueves 25, 8 p.m. 20, ¿verdad? Aquí en el horario que estoy, una gran cena junto al Salvador. Será un tema precioso, realmente precioso, como es todo lo de la palabra de Dios. Invita a tus familiares y amigos. Pero oremos al terminar ahora y agradezcamos a Dios por el tema de hoy. Amado Padre, gracias por tu bondad, por tu misericordia. Tú eres un Dios que nos cuida desde que nacemos hasta la tumba. Y nos prometes la vida eterna, Señor, porque tú vas a abrir el sepulcro de aquellos que no hayan destruido su cuerpo en esta vida. Tú no puedes darnos lo que nosotros no queremos. Padre amado, te ruego por todos mis amigos esparcidos en todas partes de la tierra. Ayúdanos a todos por igual. Haz que podamos vencer, ser felices en este mundo y pronto abrazarnos debajo del árbol de la vida. Te lo suplico en el precioso nombre de Cristo, mi amado Salvador. Amén. Dios te bendiga y te guarde. Es mi sincera oración y deseo. Amén.